La abuela revela el secreto inimaginable del padrastro y el dolor que jamás esperaba. Dora, con apenas 13 años, no podía imaginar que la vida a la que estaba acostumbrada se desmoronaría tan rápido. La tarde en que su padre dejó este mundo, todo su universo se detuvo. Las risas y los abrazos fueron reemplazados por un silencio frío y un vacío que no se llenaría jamás. Tras el luto, su madrastra apareció como un rayo de tormenta, dejando claro que el amor familiar era un espejismo. El hogar se convirtió en una jaula de abusos y miedo, donde cada día era una batalla por sobrevivir. Golpes y gritos llenaban las paredes, y Dora se volvió una sombra, temerosa de cada paso, de cada susurro que pudiera desencadenar la ira repentina de aquella mujer. Fue una noche fatídica cuando decidió huir. Un grito desgarrador la despertó de un sueño inquieto, y sin pensar en las consecuencias, salió corriendo, dejando atrás el terror de su hogar. Encontró refugio en casa de doña Clotilde, una mu. Formaron una familia. Sus hijos llenaban de risas un hogar que un día fue oscurecido por el dolor. Sin embargo, el regreso a su familia biológica la arrastró a un conflicto interno que la mantenía despierta por las noches. El recuerdo de su madrastra colgaba sobre su vida como una nube oscura, incapaz de dejarla en paz. Entonces, un día, la abuela, con su andar lento y sus ojos llenos de secretos, reveló un oscuro secreto sobre la madrastra de Dora. Ella no es quien crees. Ni lo que te hicieron pensar. Esas palabras retumbaron en la mente de Dora. La noticia causó estruendo en su pecho, haciendo que el aire se volviera denso. ¿Qué significaba esto para su vida? ¿Para su familia? Dora se encontraba enfrentando una decisión desgarradora. Debería revelar la verdad y buscar justicia, arrastrando consigo el dolor de su infancia una vez más. O debería callar y proteger a su nueva familia, a Pablo y a los niños que iluminaron su vida. Mientras la tensión crecía, la pregunta latía. La lucha de Dora apenas comenzaba, y en su mente una tormenta silenciosa amenazaba con desatarse, cuestionándolo todo. ¿Podría enfrentar el pasado y salir victoriosa? ¿O sería este el comienzo de una nueva caída en un abismo del que no podría escapar? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dora se sentou en la sala, rodeada por el silencio pesado que siguió a la revelación de su abuela. La confusí. ¿Qué significa eso, abuela? ¿Qué sabes de ella? Preguntó, su voz temblando. La abuela, con sus ojos cansados y profundos como el océano, la miró fijamente. Lo que te he dicho cambia todo. La madrastra no es solo tu madrastra. Tiene un pasado oscuro. Y tu padre, él también tenía secretos. El aire se volvió helado y el corazón de Dora comenzó a latir con fuerza. No podía comprender. El reloj de pared comenzó a sonar, marcando el tiempo en un triste eco. Cuando tu madre murió, continuó la abuela, tu padre se vio forzado a hacer un trato. La madrastra no fue elegida al azar, Dora. Ella estaba involucrada en algo que él quería dejar atrás, algo que lo llevó a su muerte. Dora sintió un nudo formarse en su garganta.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué nunca me lo contaste antes? La rabia se acumulaba dentro de ella, cada palabra era un azote. Porque pensaba que estaba protegida, que nada de esto volvería a surgir, respondió la abuela, su voz llena de tristeza. Justo en ese momento sonó el timbre de la puerta. Un escalofrío recorrió la espalda de Dora. Su marido, Pablo, salió a abrir, y ella se quedó paralizada, preguntándose si debía enfrentar la verdad de inmediato. Las risas de sus hijos resonaron en el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. En ese instante, sintió que el mundo se desvanecía. Pero cuando Pablo entró con un rostro pálido, sosteniendo una carta que le había llegado, todas sus dudas se transformaron en terror. «Dora, esto es para ti», dijo Pablo, extendiéndole la carta. «Es de la madrastra». La palabra resonó en la sala como una explosión. Dora sintió que todo su cuerpo temblaba, la ira y el miedo combatiendo dentro de ella. «¿Qué podría querer ahora?», murmuró, abriendo la carta con manos temblorosas. Las palabras parecían bailar ante sus ojos. «Dora, sé que comprendes lo que pasó. No puedes huir de la verdad. Tu padre me amaba, y yo solo quería protegerte. Pero tú no estás a salvo. Sé lo que hiciste». Dora se congeló. ¿Qué hice? La voz de la madrastra era un veneno que llegaba a su oído y cada letra era una especie de condena. «Eres más parecida a mí de lo que crees, querida, y podrías necesitarme más de lo que imaginas». El sudor brotó en su frente y en un instante todo cambió. Todo lo que había creído era un engaño. Su vida, sus luchas, la protección que había construido con tanto esfuerzo, ahora se desmoronaban. La madrastra estaba de regreso, con más poder que nunca. «Dora, ¿qué dice?», preguntó Pablo, con preocupación en la voz, mientras los niños se acercaban, llenos de curiosidad. Las lágrimas amenazaban con salir y la confusión la invadía. Pero una chispa de rabia se encendió en su pecho. «No sé si debo responder. Y si esto es solo más dolor, ¿qué más pueden ocultarme?». La abuela observaba con ojos llenos de compasión y terror. «Es momento de que enfrentes la verdad, querida, pero ten cuidado, porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, a menos que estés dispuesta a desenterrarlos». Dora se sintió atrapada. Lo que había sido un día de revelaciones se transformó en un laberinto de incertidumbre y miedo. Debería enfrentarse a su pasado o proteger a su familia de las sombras que parecían devorarlo todo. La decisión se cernía sobre ella como una tormenta y aún no podía ver el camino claro que la llevaría a la salvación. Dora se quedó paralizada, con la carta temblando en sus manos. Las risas de sus hijos parecían ecos lejanos en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. «¿Qué debo hacer?», murmuró, su voz apenas un susurro. Pablo, preocupado, la miraba intensamente, tratando de entender el torbellino que se desataba en ella. Pero justo cuando iba a responder, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, la puerta se abrió de golpe, y un hombre joven entró, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «¡Dora!», gritó, respirando con dificultad. «Tienes que escucharme. Hay algo que debes saber, algo sobre tu padre». Dora sintió cómo la piel se le erizaba. Una mezcla de sorpresa y terror la invadió. «¿Quién eres tú?», preguntó. Pero el hombre ignoró su pregunta, centrado en el caos de la sala. «Tu padre no era quien creías», continuó él, avanzando con pasos apresurados. «El pasado que compartían está ligado a algo mucho peor de lo que imaginas. Tu madrastra, ella». Su voz se quebró como si las palabras fueran un veneno que le resultaba difícil tragar.
¿Qué sabes de ella? ¿Qué sabes de mí? Exclamó Dora, el miedo convirtiéndose en un resentimiento que ardía en su pecho. El hombre tomó aire, buscando las palabras. Ella estuvo involucrada en cosas oscuras, cosas que a veces ni siquiera puedes imaginar. Y tu padre, él se alió con ella por razones que no puedo explicarte aquí. Dora sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿A qué te refieres? La rabia y la confusión se agolpaban en su garganta. Entonces el hombre sacó un pequeño objeto de su bolsillo y lo arrojó hacia ella. Era un viejo reloj, el mismo que había visto en fotos de su padre. Esto es una prueba. Tu padre te dejó un mensaje. Debes abrirlo. Sus manos temblaban al tomar el reloj. ¿Por qué no me lo diste antes? ¿Qué significa todo esto? Justo en ese momento, un grito resonó desde afuera. Todos se volvieron hacia la ventana. Vieron sombras moverse rápidamente y de pronto hubo un silencio inquietante. La tensión era palpable. Dora sintió un fuego recorrer sus venas. ¿Qué era eso? El hombre, pálido como un espectro, apenas pudo responder. No sé, pero debemos irnos. No están a salvo aquí. Suelta un tembloroso susurro que reverberó por toda la sala, haciendo eco en la mente de Dora. Sin pensarlo, ella tomó la mano de Pablo. Salgan con los niños. Rápido. La sala se llenó de confusión, pero Dora sabía que no haría tiempo que perder. Sus hijos, curiosos y asustados, se aferraban a su lado. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó uno de ellos, mientras Dora miraba a su alrededor. En ese momento, el reloj comenzó a vibrar en su mano. La realidad se detuvo. ¿Qué está pasando?, preguntó Pablo, su voz llena de pánico. Dora miró la esfera del reloj y un viejo mensaje grabado brilló bajo la luz tenue de la habitación. Lo que empieza en luz termina en sombras. El estruendo de la puerta al abrirse hizo que todos saltaran. La madrastra de Dora se plantó ante ellos, su mirada fría como el hielo. ¿Pensaron que se escaparían de mí? ¿Pensaron que podían huir de su destino? Dora sintió cómo el mundo se paralizaba. ¿Qué has hecho?, le gritó. Su voz se quebró ante la revelación que se avecinaba. La madrastra sonrió, como si toda la oscuridad en el aire la alimentara. Tienes más en común conmigo de lo que crees, querida. Era un golpe devastador. Una nueva conexión se revelaba, ligados por la sangre y secretos que nunca imaginó. La sala se volvió un tarro de dudas, donde la verdad se retorcía y giraba, cada vez más lejos. ¿Estaba su madrastra detrás de todos los horrores que había sufrido? ¿Acaso estaba atrapada en una red de mentiras que amenazaba con asfixiarla? Todo lo que creía saber no es más que el comienzo, susurró la madrastra, dando un paso adelante, haciendo que Dora retrocediera. La rabia de la infancia pareció condensarse en cada palabra huracanada. Dora, entre el terror y la determinación, se dio cuenta de que esta batalla era solo el principio. «Nunca estarás a salvo», oyó que decía, y el temor se transformó en furia. «¡Ahora dímelo!». La pregunta quedó colgando en el aire tenso de la habitación, y un nuevo dilema se formó en su mente. ¿Qué revelación la llevaría a descubrir el verdadero pasado de su familia? La decisión entre mirar hacia atrás y dar un paso adelante empezó a solidificarse en ella como una idea fija. Era una lucha que apenas había comenzado. Unos lazos desgarrados estaban a punto de revelarse, y cada giro prometía una nueva devastación. El reloj continuaba vibrando, la madrastra sonriendo. La pregunta ferviente: ¿sería ese el momento que lo cambiaría todo? Dora sentía el aire pesado en la habitación, como si la presión de todos los secretos del mundo la aplastara en ese instante. La sonrisa de su madrastra era una máscara fría, pero detrás de ella había algo más, un fuego oscuro que parecía alimentarse del miedo de todos presentes.
Nunca estarás a salvo, volvió a repetir, con un tono que helaba la sa. ¿Qué hiciste, mamá? Preguntó uno de los niños, asustado. Pero antes de que la tensión se desbordara, el hombre joven que había irrumpido se adelantó, su rostro pálido como la luna. «Tienen que irse ahora». Su voz era un eco de pánico, y los ojos de Dora se abrieron de par en par. Sin previo aviso, un estruendo resonó fuera de la casa, como un trueno que sacudía la tierra. La madre y los niños se sobresaltaron, y la mirada de la madrastra se ensombreció. «¿Qué has hecho?», exigió Dora, pero el hombre nunca dejó de mirar hacia la ventana, su expresión aterrorizada. Fue entonces que justo detrás de él, un destello brillante llamó su atención. Algo, una sombra oscura, surgió del exterior, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de figuras envueltas en capuchas negras entró corriendo, llenando la sala con ruido y caos. Los gritos y el ajetreo resonaron, convirtiendo la tranquilidad en un mar de confusión. «¡Atrás!», gritó el hombre, empujando a Dora y a Pablo para apartarlos del peligro inminente. Pero antes de que pudieran escapar, una de aquellas figuras se abalanzó sobre la madrastra, sujetándola con fuerza. Dora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio la mirada aterrorizada de su madrastra. «No, no, ¿qué queréis?», suplicó ella. La figura que la sujetaba se inclinó hacia ella, y lo que dijo hizo que el tiempo se detuviera. «Sabes lo que hiciste. Y ha llegado el momento de pagar». La voz resonaba como un trueno, y Dora sintió que el mundo se tambaleaba alrededor de ella. Entonces, como si todo hubiera sido planeado, la figura de la capucha retiró la telaraña que cubría su rostro, revelando una cara que Dora jamás imaginó ver. Era con quien su padre había tenido un pacto, alguien de su pasado que había estado escondido en las sombras todos esos años. «Soy yo, Javier», dijo, su tono lleno de desprecio. «El hermano de tu madre». Dora sintió el suelo hundirse bajo sus pies. «¿Qué? Imposible». La incredulidad llenó su mente. Ella nunca habló de ti». La revelación la golpeó con fuerza. Su madre tenía un hermano oscuro que había estado detrás de las cortinas de su vida todo este tiempo, vinculado a todo el terror de su infancia. «Tu padre nos traicionó y ahora la verdad debe salir a la luz», declaró Javier, y mientras hablaba, su mirada se posó sobre la madrastra, ahora visiblemente temblando. «Ella es parte de esto como tú. Nunca fuiste la inocente». Las palabras de Javier eran como dadas. Dora sintió que su corazón se detenía, cada revelación desgarrando su realidad. ¿Acaso su vida entera era una farsa? ¿Era posible que todos los horrores que había sufrido estuvieran conectados a un oscuro legado familiar que nunca conoció? La rabia y el odio se enredaron en su pecho mientras miraba a su madrastra. «¿Qué más has ocultado?», preguntó, su voz tiñéndose de desesperación y rencor. La habitación, una vez llena de miedo, se llenó de una tensión electrizante. Pero antes de que alguien pudiera responder, el reloj que Dora sostenía en su mano vibró de nuevo, casi como si estuviera vivo. La luz del viejo objeto iluminó el rostro de Javier, y fue en ese instante que comprendió algo aterrador. «El reloj», murmuró Dora. «Ese es el reloj que mi padre usaba para marcar un tiempo que nunca regresará». Y entonces todo se volvió caos. El hombre joven gritó que había que irse, pero Dora estaba paralizada. Todo estaba perdido. La madrastra soltó un grito desgarrador, y la figura que la sostenía la arrastró hacia la puerta. «¡No!», gritó Dora, pero era demasiado tarde. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué más había en su familia que no sabía?
Era posible que el amor que había construido con Pablo e incluso la llegada de sus hijos estuvieran bajo la sombra de un legado de traición. Mientras las puertas se cerraban tras ellos, entendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría soportar la carga de la verdad? ¿O era esta la revelación que finalmente acabaría con ella? La tormenta estaba por estallar, y Dora sabía que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Dora sentía el aire pesado en la habitación, como si la presión de todos los secretos del mundo la aplastara en ese instante. La sonrisa de su madrastra era una máscara fría, pero detrás de ella había algo más. Un fuego oscuro que parecía alimentarse del miedo de todos presentes. «Nunca estarás a salvo», volvió a repetir, con un tono que helaba. «¡Basta!», gritó Dora, sintiendo que la rabia brotaba desde lo más profundo de su ser. Pablo la miraba, sus ojos en busca de respuestas que no sabía cómo darle. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó uno de los niños, asustado. Pero antes de que la tensión se desbordara, el hombre joven que había irrumpido se adelantó, su rostro pálido como la luna. «Tienen que irse, ahora». Su voz era un eco de pánico, y los ojos de Dora se abrieron de par en par. Sin previo aviso, un estruendo resonó fuera de la casa, como un trueno que sacudía la tierra. La madre y los niños se sobresaltaron, y la mirada de la madrastra se ensombreció. «¿Qué has hecho?», exigió Dora, pero el hombre nunca dejó de mirar hacia la ventana, su expresión aterrorizada. Fue entonces que justo detrás de él un destello brillante llamó su atención. Algo, una sombra oscura, surgió del exterior, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de figuras envueltas en capuchas negras entró corriendo, llenando la sala con ruido y caos. Los gritos y el ajetreo resonaron, convirtiendo la tranquilidad en un mar de confusión. «¡Atrás!», gritó el hombre, empujando a Dora y a Pablo para apartarlos del peligro inminente, pero antes de que pudieran escapar, una de aquellas figuras se abalanzó sobre la madrastra, sujetándola con fuerza. Dora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio la mirada aterrorizada de su madrastra. «No, no, ¿qué queréis?», suplicó ella. La figura que la sujetaba se inclinó hacia ella, y lo que dijo hizo que el tiempo se detuviera. «Sabes lo que hiciste, y ha llegado el momento de pagar». La voz resonaba como un trueno, y Dora sintió que el mundo se tambaleaba alrededor de ella. Entonces, como si todo hubiera sido planeado, la figura de la capucha retiró la telaraña que cubría su rostro, revelando una cara que Dora jamás imaginó ver. Era Elena, la hermana de su madre, quien había desaparecido años atrás, un mito en la familia. «Soy yo, Elena», dijo, su tono lleno de desprecio, «la que tu padre pensó que podía dejar atrás». Dora sintió que su corazón se detía. «¿Qué? ¡Imposible!». La incredulidad llenó su mente. Ella nunca habló de ti». La revelación la golpeó con fuerza. Su madre tenía una hermana a la que nunca mencionó. Una hermana que había estado en la oscuridad todos estos años, conectada con el mismo dolor que la había atormentado. «El tiempo se ha acabado, María», dijo Elena, mirando a la madrastra con rabia. «Has estado jugando con fuego y ahora es hora de que enfrentes las consecuencias». La tensión en la sala creció. Los hijos de Dora miraban aterrorizados, mientras el caos reinaba. «¿Qué significa esto?», se atrevió a preguntar Pablo, con una mezcla de confusión y miedo. Pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, otra figura apareció tras Elena, un hombre de rasgos familiares. Era un hombre que no había visto en años, su propio padre. «Papá», murmuró Dora.
sintiéndose desvanecer mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Su voz apenas era un susurro. «Dora», interrumpió Elena, «tu padre nunca partió. Él ha estado con nosotros todo este tiempo». La revelación golpeó a Dora como un rayo. Todo lo que había creído saber se estaba desmoronando. La madrastra soltó un grito desgarrador, mientras las sombras de su pasado la alcanzaban. «No, tú no puedes estar aquí», gritó. Pero el hombre permaneció en pie, sereno, como si todo hubiera sido parte de un plan cuidadosamente elaborado. «Es momento de que todos sepan la verdad», dijo el padre, y el silencio pesado que siguió fue ensordecedor. «Elena y yo tenemos cosas que discutir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, con la amenaza y el eco de familias desgarradas que llenaban la habitación. Dora sintió que el alivio y el pánico se entrelazaban. ¿Qué cosas? ¿Qué pasó realmente? En su interior, un torbellino de emociones la abrumaba. El reloj temblaba en su mano, como un latido que marcaba el tiempo de sus revelaciones. Mientras los murmullos comenzaban a tomar forma entre los presentes, Dora se dio cuenta de que cada respuesta traería más preguntas. La lucha apenas comenzaba y las sombras del pasado estaban más presentes que nunca. ¿Podría encontrar la verdad oculta detrás de esos secretos familiares? ¿O todo lo que había construido en su nueva vida se derrumbaría ante la realidad más oscura que jamás podría haber imaginado? El miedo y la incertidumbre la rodeaban como una tormenta inminente, y en ese momento supo que el verdadero terror apenas estaba comenzando. Dora sentía el aire pesado en la habitación, como si la presión de todos los secretos del mundo la aplastara en ese instante. La sonrisa de su madrastra era una máscara fría, pero detrás de ella había algo más, un fuego oscuro que parecía alimentarse de él. «Nunca estarás a salvo», volvió a repetir, con un tono que helaba la sangre. «¡Basta!», gritó Dora, sintiendo que la rabia brotaba desde lo más profundo de su ser. Pablo la miraba, sus ojos en busca de respuestas que no sabía cómo darle. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó uno de los niños, asustado. Pero antes de que la tensión se desbordara, el hombre joven que había irrumpido se adelantó, su rostro pálido como la luna. «Tienen que irse, ahora». Su voz era un eco de pánico, y los ojos de Dora se abrieron de par en par. Sin previo aviso, un estruendo resonó fuera de la casa, como un trueno que sacudía la tierra. La madre y los niños se sobresaltaron, y la mirada de la madrastra se ensombreció. «¿Qué has hecho?», exigió Dora. Pero el hombre nunca dejó de mirar hacia la ventana, su expresión aterrorizada. Fue entonces que justo detrás de él, un destello brillante llamó su atención. Algo, una sombra oscura surgió del exterior, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de figuras envueltas en capuchas negras entró corriendo, llenando la sala con ruido y caos. Los gritos y el ajetreo resonaron, convirtiendo la tranquilidad en un mar de confusión. «¡Atrás!», gritó el hombre, empujando a Dora y a Pablo para apartarlos del peligro inminente. Pero antes de que pudieran escapar, una de aquellas figuras se abalanzó sobre la madrastra, sujetándola con fuerza. Dora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio la mirada aterrorizada de su madrastra. «No, no, ¿qué queréis?», suplicó ella. La figura que la sujetaba se inclinó hacia ella y lo que dijo hizo que el tiempo se detuviera. «Sabes lo que hiciste y ha llegado el momento de pagar». La voz resonaba como un trueno y Dora sintió que el mundo se tambaleaba alrededor de ella.
Entonces, como si todo hubiera sido planeado, la figura de la capucha retiró la telaraña que cubría su rostro, revelando una cara que Dora jamás imaginó ver. Era Elena, la hermana de su madre, quien había desaparecido años atrás. Un mito en la familia. «Soy yo, Elena», dijo, su tono lleno de desprecio, «la que tu padre pensó que podía dejar atrás». Dora sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? ¡Imposible!». La incredulidad llenó su mente. Ella nunca habló de ti». La revelación la golpeó con fuerza. Su madre tenía una hermana a la que nunca mencionó, una hermana que había estado en la oscuridad todos estos años, conectada con el mismo dolor que la había atormentado. «El tiempo se ha acabado, María», dijo Elena, mirando a la madrastra con rabia. «Has estado jugando con fuego y ahora es hora de que enfrentes las consecuencias». La tensión en la sala creció. Los hijos de Dora miraban aterrorizados mientras el caos reinaba. «¿Qué significa esto?», se atrevió a preguntar Pablo con una mezcla de confusión y miedo. Pero la respuesta no llegó. En lugar de eso, otra figura apareció tras Elena, un hombre de rasgos familiares. Era un hombre que no había visto en años, su propio padre. «Papá», murmuró Dora, sintiéndose desvanecer mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. «¿Qué haces aquí?». Su voz apenas era un susurro. «Dora», interrumpió Elena, «tu padre nunca partió. Él ha estado con nosotros todo este tiempo». La revelación golpeó a Dora como un rayo. Todo lo que había creído saber se estaba desmoronando. La madrastra soltó un grito desgarrador, mientras las sombras de su pasado la alcanzaban. «No, tú no puedes estar aquí», gritó, pero el hombre permaneció en pie, sereno, como si todo hubiera sido parte de un plan cuidadosamente elaborado. «Es momento de que todos sepan la verdad», dijo el padre, y el silencio pesado que siguió fue ensordecedor. Sin embargo, antes de que alguien pudiera articular una palabra, un estruendo aún más fuerte resonó en la puerta principal. Un grupo de agentes de seguridad irrumpió en la habitación, armas en mano. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!», ordenaron. El caos se adueñó del lugar. Dora sintió su corazón acelerarse. «¿Qué está pasando?», gritó. Una de las figuras apuntó hacia Elena, detenida por crímenes graves. «Debes venir con nosotros». Elena miró a su alrededor, impotente. «No, no puede ser. Hay un malentendido». Pero su rostro mostró algo que Dora no había visto antes. Miedo. «Tú no sabes lo que es esto». Dora sintió que todo se volvía borroso. «¿Qué pasa, Elena? ¿Qué hiciste?». La mirada de la capuchada era entre cómplice y aterrorizada. «No lo entiendes. Será más difícil de lo que piensas. Todo está conectado. Tú también estarás en peligro». Entonces, antes de que pudiera prevenir, un disparo resonó. La sala se llenó de gritos y caos. Su padre cayó al suelo. «¡Papá!», gritó Dora, corriendo hacia él, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. La figura de la capucha sonrió con malicia, levantándose entre la confusión. «La verdad es más oscura de lo que crees, Dora. Hay cosas que nunca debiste saber». La revelación golpeó como un rayo en su corazón. ¿Todo esto era parte de un juego? ¿Era posible que la familia que había construido estuviera entrelazada con la misma oscuridad que había intentado dejar atrás? Mientras el suelo temblaba debajo de ella, Dora se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Dora sentía que su mundo se desmoronaba. La bala que había sonado era solo el eco del caos y su padre yacía en el suelo entre la confusión.
«Papá, no», gritó, sus piernas casi cediendo bajo el peso del horror. Pablo y sus hijos retrocedieron, los rostros de todos manchados de incredulidad. Pero en ese instante de desespero, un destello brilló en la esquina de su visión. Un objeto metálico en el pecho de su padre brillaba con fuerza mientras se arrastraba un poco. Era el reloj. El reloj. Mientras todos estaban distraídos, la madrastra comenzó a desmoronarse. Su mirada se volvió frenética, como buscando respuestas. «No puedes hacer esto». Su voz se quebró y de repente se lanzó hacia Elena, temblando de rabia. «Siempre supiste cómo destrozarnos». Pero algo se movió en la mente de Dora. Era el reloj. Su padre había mencionado su importancia en las noches de insomnio. Desde su infancia siempre le había hablado de un secreto que él guardaba. «El secreto», pensó, y antes de que pudiera detenerse, sus pies ya la llevaban hacia su padre. «Dame el reloj, papá», imploró mientras se agachaba, sintiendo su estómago revolverse al ver la angustia en su rostro. Pero al acercarse, algo inesperado sucedió. El hombre que parecía ser su padre comenzó a reír, una risa profunda y fría que llenó la habitación. «No soy quien pensabas que era, Dora». El corazón de ella se detuvo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La confusión se apoderaba de su voz. Él sonrió, revelando una mueca siniestra que hizo que todos se congelaran. De repente, la atmósfera cambió. Era como si una sombra se hubiera apoderado de la habitación. «Soy el verdadero controlador de su destino». «El hombre, el que se hace llamar tu padre, ha tratado de protegerte de esto», dijo, levantándose con gracia. «Pero la verdad es más poderosa que todas las mentiras». Dora sintió que sus rodillas cedían. «No, no puede ser». La revelación pesaba en su pecho como un bloque de cemento. ¿Era este hombre un impostor? «Eres un monstruo». «Monstruo, heroína, son solo etiquetas que la gente usa», murmuró, avanzando lentamente hacia ella. «Lo que necesita realidad es la sangre que corre por tus venas». «Olvidaste que perteneces a una dinastía poderosa, una familia marcada por secretos oscuros. Tu madre, tu madrastra, todos ellos eran peones en este juego». Las piezas del rompecabezas se juntaban en su mente. La rabia, el dolor, el miedo. Todo se mezclaba en un torbellino abrasador. «¿Qué has hecho?». «No». Mientras gritaba, se dio cuenta de que Elena la miraba fijamente. «Tú no sabías, ¿verdad?». La hermana de su madre no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Lo supe siempre, querida. Tu vida ha sido un teatro. Y tu padre fue quien lo creó». Dora sintió que todo se oscurecía. «¿Por qué? ¿Por qué hacerme esto?». «A veces la verdad libera y a veces encadena», dijo el hombre con una voz profunda que retumbó en la sala. «Ah, y no olvides, cuando el reloj termine de sonar, la verdad saldrá a la luz. Todo lo que has querido será tu ruina». Mientras lo decía, el reloj en sus manos comenzó a girar cada vez más rápido. Sus hijos lloraban. Pablo estaba en pie paralizado y la melodía del tic-toc se convertía en un grito ensordecedor. «¿Qué significa esto? ¿Qué vas a hacer?». La sombra era palpable y en un último intento de resistencia, Dora gritó: «¡Basta! No dejaré que esto me define. ¡No más secretos!». Pero el hombre solo sonrió. «El tiempo se ha acabado, mi querida. Este juego apenas empieza». Y en ese momento, un estallido resonó en la habitación. El telón caía y todo se oscureció. La verdad al fin se acercaba. Una tormenta de revelaciones que cambiaría todo. ¿Podría Dora enfrentar la tormenta que se avecinaba?
¿Sería ella capaz de descubrir quién realmente era antes de que fuera demasiado tarde? Mientras los ecos de risas siniestras llenaban el aire, la pregunta pendía en la atmósfera como un cuchillo en un hilo. Dora sentía que su mundo se desmoronaba. La atmósfera era electrizante y el eco de la risa macabra del impostor llenaba la habitación. «¡Eres un monstruo!», gritó, casi perdiendo el control. Las sombras danzaban en las paredes mientras su corazón latía con furia y miedo. Pablo estaba paralizado, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Sus hijos miraban, asustados y confundidos. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi padre?». Su voz se rompía y una oleada de emociones la invadía. El hombre frente a ella sonrió, como si disfrutara del caos que había causado. «Tu padre no es más que una marioneta en este juego, Dora. Y tú también lo eres». El reloj en su mano comenzó a girar más rápido, como si contara los últimos segundos de su cordura. «No puede ser quien dices». La desesperación transformó sus palabras en un grito. Pero el hombre se acercó, sus ojos oscuros brillando con una inquietante luz. «Sigue así y descubrirás hasta dónde llega la locura de tu familia. Los secretos son como sombras, nunca se alejan del todo». Dora sintió un nudo en el estómago. «Te voy a detener». A medida que las figuras encapuchadas se acercaban, el caos rodeaba la habitación. ¿No se dan cuenta de que esto no es solo un juego? ¡Están jugando con vidas! De repente, el ambiente cambió. Un grito desgarrador resonó. «¡Mamá, ayúdame!». Uno de sus hijos fue atrapado por una de las figuras encapuchadas. La visión de su pequeño luchando envuelto en oscuridad hizo que el mundo de Dora se detuviera en seco. No podía permitir que nadie más sufriera. El pánico la invadió. «¡Suelten a mi hijo!», gritó mientras corría hacia la figura, su cuerpo pareciendo moverse por instinto. En una fracción de segundo, un destello la iluminó. El reloj había cambiado de color. Su luz brillaba intensamente, proyectando sombras diferentes en las paredes. «Eso es el reloj», se dio cuenta. Había algo más que solo un objeto familiar. Era el vínculo entre todo, las claves de la verdad y los secretos que había estado tratando de desenterrar. «Él me dejó esto. Hay algo aquí que nos ayudará». Mientras sus pensamientos se agolpaban, el impostor hizo un movimiento como si quisiera acercarse. Pero algo inesperado ocurrió. Un crujido profundo resonó en la habitación. El suelo comenzó a temblar y un torbellino de luz surgió del reloj. En ese instante, la oscuridad se transformó en un resplandor cegador. El grupo encapuchado retrocedió, asustado, mientras las sombras desaparecían en medio del caos. Un grito aterrador brotó de la madrastra, quien en ese momento cambió su rostro por completo. «¡No! ¡No! ¡Deténlo!», imploró, pero un cambio había invadido el ambiente. Dora sintió que el mundo giraba. En un instante se dio cuenta de que la figura que había sido su madrastra tenía una conexión más profunda con su verdadero origen de lo que había imaginado. «¿Qué estás escondiendo?», gritó sin poder contenerse. La revelación pesaba como una losa. Las figuras comenzaron a disolverse en la luz, pero hubo un último grito de la madrastra que rompió el silencio. «¡No puedes hacer esto! ¡La verdad te destruirá!». La habitación se llenó de ecos de risas y susurros, y de repente un destello brillante emergió entre la oscuridad. Y entonces todo se detuvo. Un oscuro secreto se alzó. «Dora», dijo una voz resonante desde la penumbra, que aún persistía. «La verdad no solo cambiará tu camino, sino que definirá quién eres para siempre». Era su madre. Había regresado de entre las sombras con una mirada decidida.
Todo lo que sabes está a punto de cambiar. Te he estado protegiendo desde el más allá. La incredulidad la abrumó. ¿Eres tú? ¿Por qué no regresaste antes? Aquí, en esta realidad distorsionada, Dora comprendía que el secreto era más profundo de lo que jamás habría imaginado. Mientras se acercaba, la pregunta latente resonaba en su corazón. ¿Este era el momento que cambiaría todo? ¿Podría la verdad ser la salvación o la condena? Y así, un eco de sombras impregnó su mente, llenando su pecho de dudas y miedo. El reloj vibraba con fuerza, marcando un nuevo tiempo, un tiempo lleno de promesas y terror. ¿Qué más estaba por descubrir? La incertidumbre se enredaba en su ser y cada latido del reloj parecía resonar en su alma. La verdad estaba al borde, y lo que vendría podría ser la ruina o la redención. Dora sentía la tensión en el aire, como si algo se hubiera agazapado en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La revelación de su madre resonaba en su mente, pero el reloj seguía girando, marcando un tiempo que se sentía cada vez más angustiante. ¿Por qué no volviste antes?, preguntó, su voz temblorosa. Porque había cosas que no podías saber, cosas peligrosas, respondió su madre, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Pero antes de que pudiera continuar, las luces comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento frío atravesó la habitación. «¡Los están aquí!», gritó el hombre con la cara oculta. El pánico se apoderó de todos. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse más rápido, sus susurros llenando el espacio con amenazas veladas. Era como si todo comenzara a desmoronarse, y sin previo aviso, un sonido ensordecedor llenó el aire. La puerta principal se destrozó en 1000 pedazos. Dora, paralizada, vio como un grupo de hombres armados entraba disparando. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron. El caos se desató. La madrastra, que había sido una sombra de su vida, se desplomó al suelo. Y Dora sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¡Mamá, aléjate de ellos!», gritó, al ver cómo uno de los hombres se acercaba amenazadoramente. Pero en un giro desgarrador, su madre, en lugar de huir, se dirigió hacia los hombres armados. «Deténganse, no les hagan daño». Ella levantó las manos, pero todos se congelaron. «Es un engaño. Ellos son mis hijos. No puedo perderlos otra vez». La voz de su madre reverberaba en la habitación, y la confusión se apoderó de Dora. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó Pablo, mientras intentaba proteger a los niños detrás de él. La situación se tornó completamente caótica. La figura encapuchada, que había revelado su identidad como Elena, observaba desde la esquina, con una mezcla de asombro y desdén. «¿No le entiendes, Dora?», dijo Elena, acercándose. «Todo fue una trama para proteger a tu madre y su legado. Ella es parte de algo más grande, algo que se extiende en la oscuridad». «¿Gran parte de qué?», inquirió Dora, sintiendo un nudo en su garganta. «Has estado escondiéndonos la verdad». En medio de este caos, un grito penetrante resonó. Era el hombre que afirmaba ser su padre, pero su voz era diferente, transformada por algo oculto. «Ella no te ama, Dora. Nunca lo ha hecho. Todo lo que has vivido es una farsa». El estallido de la verdad atravesó a Dora como un rayo. «¿Qué dices?», susurró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo puedes decir eso? Porque yo soy tu verdadero padre, y la sangre llama a la sangre. Nunca estuviste a salvo», rugió el hombre que se hacía pasar por su padre. El sonido de esa revelación la golpeó con fuerza. Las emociones luchaban dentro de ella. Ira, tristeza, confusión. Las luces parpadearon una vez más, y la figura encapuchada comenzó a reír, un sonido frío y mecánico.
Esto es solo el comienzo, querida. La verdad te liberará, pero también te destruirá. Y lo peor está por venir. Dora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de que el hombre que había llamado padre durante tanto tiempo podía ser un impostor la dejó en shock. Su vida había sido una mentira. Cada recuerdo construido sobre una base de engaños y manipulaciones. Mientras la habitación se llenaba de caos, de gritos y disparos, Dora se encontró en el ojo de la tormenta. ¿Quién soy yo realmente? Pensó mientras el tiempo parecía detenerse, el reloj acelerando hacia lo inevitable. Y lo que es peor, ¿quiénes son los que están a mi lado? Con el corazón palpitante, Dora sabía que tenía que tomar una decisión crucial. Al mirar a su madre y luego a Pablo, la pena la inundó. Todas las certezas estaban a punto de caer como castillos de naipes. Podré enfrentar la verdad, o me consumiría por ella. El caos reinante se mezclaba con su confusión interna, mientras el futuro se desdibujaba y un nuevo terror se cernía sobre ellos. ¿Era este el momento clave que cambiaría todo? ¿O solo el principio de una pesadilla de la que no podría despertar? Dora sentía que el caos a su alrededor era indescriptible. Balas volaban, gritos resonaban y el reloj en su mano latía con una rabia ominosa. El impostor que afirmaba ser su padre sonreía con malicia y las sombras danzaban a su alrededor. Pero había algo más fuerte en ella, un fuego que no la dejaría rendirse. «¡Mamá, aléjate!», gritó, encontrando su voz entre el ruido. La figura encapuchada la miró con desdén y en ese momento comprendió. La verdad no solo estaba escondida en el reloj, sino también en sus propias decisiones. Todo lo que vivo es real y yo decido mi destino, se dijo. Pablo, nervioso, tomó su mano y la llevó hacia su madre. No podemos quedarnos aquí, no con esto, dijo con determinación. Hay que salir. Mientras el grupo de hombres armados retrocedía ante la luz del reloj, Dora sintió que el tiempo se detenía. Su madre, Elena, miraba con desesperación. «Todo debe salir a la luz», murmuró, y de repente el caos se calmó. El hombre que decía ser su padre la miró con furia. «Las sombras siempre regresan», gritó, su voz retumbando en las paredes. Pero Dora se plantó firme. No más sombras, ni mentiras, ni dolor», dijo con contundencia. Fue un momento, y en ese instante el reloj estalló en 1000 fragmentos de luz que iluminaron la sala. Las sombras fueron tragadas por la bruma brillante, dejando un silencio abrumador en su estela. Los hombres armados cayeron al suelo, atrapados por la luz intensa que emanaba del reloj. Era como un tiempo, al fin, había vuelto a su cauce. ¿Lo logramos?, preguntó Pablo, su voz temblando de incredulidad. Dora miró a su madre. La vulnerabilidad y la fuerza se entrelazaban en sus miradas. «Es el momento de enfrentar la verdad, donde sea que esto nos lleve», supo. Elena, entre lágrimas, asintió. «Te he protegido a distancia porque nunca quise que sufrieras, pero ahora debemos unirnos. Eres más fuerte de lo que imaginas, Dora, y también más valiente». Dora sintió un viaje de emociones recorrer su ser. El amor, la decepción, el miedo, todo había sido parte de su historia, pero ahora podía elegir su final. «No huiré más, voy a enfrentar todo esto», gritó, su voz resonando con determinación. Juntos, de la mano, tomaron el camino hacia adelante. La luz comenzó a disiparse lentamente, revelando un mundo extraño pero lleno de promesas. Un nuevo comienzo. Afuera el sol brillaba en el horizonte. Había esperanza.
Mientras se alejaban de la tormenta del pasado, Dora no sabía lo que vendría, pero sentía que, por fin, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Pero antes de que pudieran dar un paso más, un eco resonó detrás de ellos. No creen que se escapen tan fácil. Era la madrastra, su rostro un campo de rabia y venganza. Dora se giró con el corazón en la boca. Este no es el final, se susurró a sí misma. Pero todo lo que había pasado no había sido en vano. Su vida le había enseñado a ser fuerte, y ahora era su turno de luchar. Mientras la amenaza del pasado hacía eco en sus mentes, Dora comprendió que la lucha apenas comenzaba. Pero esta vez no estaría sola. La familia que había elegido a su lado, junto a la sangre que corría por sus venas, sería su fuerza. Y así, la batalla por su verdad se convertía en su nuevo capítulo. La historia aún no había terminado, y lo que estaba por venir sería aún más intenso. Antes de irte, te pido que tomes un momento. Asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que están por venir. Es imprescindible que aplastes ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. También quiero saber tu opinión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¡Actúa ya!